Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a continuar con la inmunidad innata, puntualmente con el componente celular. Recuerden que la inmunidad innata es una inmunidad totalmente inespecífica, es decir, que tiene una respuesta estereotipada para distinto tipo de microorganismos y dentro de esa inmunidad innata tenemos un componente celular y un componente humoral. Vamos a empezar hoy con el componente celular. Dentro del componente celular vamos a ver primero los granulocitos o polimorfonucleares, que son leucocitos, que se les llama polimorfonucleares porque tienen un núcleo lobulado, y se les llama granulocitos porque en su citoplasma tienen gránulos que en realidad son lisosomas que contienen enzimas líticas. Dentro de esos granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes, entre un 50 y un 70%. Los neutrófilos realizan procesos de fagocitosis, es decir, son aquellos encargados de, como dijimos antes, comerse, diríamos, aquello que es extraño, lo engloba y lo degrada. Los neutrófilos también son quimiotácticos, es decir, liberan sustancias que se llaman citocinas quimiotácticas, y la característica que tienen estos neutrófilos es que circulan por la sangre, pero cuando llegan al lugar donde se produce la infección, emiten lo que se llaman pseudópodos o falsos pies, atraviesan las células del endotelio del capilar, es decir, de la pared del capilar, y van hacia el tejido infectado. Entonces en ese tejido infectado van a ir a justamente realizar esta función de la fagocitosis. Ese proceso que les conté yo de dirigirse, emitir los falsos pies y dirigirse a el tejido infectado, se lo conoce como diapédesis. ¿Por qué se les llama neutrófilos? Porque sus gránulos, que como les dije antes son en realidad lisosomas, cuando los tiño no se tiñen ni de rojo ni de azul, sino que directamente no se tiñen. En cambio, enseguida vamos a ver que los eosinófilos, estos gránulos cuando los tiño se tiñen de color rojo, y cuando a los basófilos los tiño, sus gránulos se tiñen de color azul. En el caso de los neutrófilos son muy eficientes contra las infecciones bacterianas, y los neutrófilos que resultan destruidos en la lucha, diríamos, se les denomina piocitos y forman lo que se llama pus. Entonces, estos neutrófilos, como les dije, son los más abundantes, muy efectivos en las infecciones bacterianas. Seguimos dentro de los granulocitos, eosinófilos. En este caso, estos gránulos se tiñen, cuando los tiño, los gránulos se tiñen de rojo. Obviamente, el porcentaje que hay de estos es muchísimo menos, miren, entre un 1 y un 4%. Y se incrementan en las infecciones parasitarias. Es decir, como generalmente los parásitos son demasiado grandes para poder ser fagocitados, lo que se hace es, los eosinófilos liberan sustancias para, lo que hace es lesionar la membrana del parásito, entonces para contribuir en la destrucción de este parásito. Entonces yo en una infección parasitaria los puedo ver aumentados. También pueden aumentar en condiciones de alergia. Después tenemos los basófilos, seguimos dentro de los granulocitos, los basófilos aún menos, entre un 0 y un 1%. En este caso, cuando los tiño, se tiñen, los gránulos se tiñen de azul. Y los basófilos liberan histamina, que es un vasodilatador. Por eso estuvimos antes, cuando vimos la reacción inflamatoria, hablando de que se liberaba histamina. Bueno, los basófilos liberan histamina. Y heparina, que es un anticoagulante. Los basófilos participan en las reacciones alérgicas, entonces las personas que poseen alergia pueden tener sus basófilos más elevados. Después, no dentro de los granulocitos, sino aparte, tenemos otras células de la inmunidad
innata, componente celular, que son los monocitos. Los monocitos participan en procesos fagocíticos, es decir, hacen fagocitosis, los encuentro de un 2 a un 8%, y estos monocitos, cuando llegan al tejido conectivo, se transforman en macrófagos. Entonces, los monocitos viajan por sangre y cuando llegan al tejido conectivo se convierten en los macrófagos que estuvimos viendo antes en la reacción o en la respuesta inflamatoria. Mastocitos, otras células de la inmunidad innata. Estos mastocitos liberan histamina, pero tienen el mismo origen que los basófilos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo un poquito a los basófilos. Cuando los basófilos migran al tejido conectivo, se transforman en mastocitos o células cebadas. Pasa un poco lo mismo que con el monocito, que cuando llega al tejido conectivo se convierte en macrófago. Bueno, en este caso, los mastocitos también, como les dije, tienen el mismo origen que los basófilos en este caso y liberan histamina. Macrófagos, los hemos estado mencionando bastante, derivan de los monocitos, hacen procesos de fagocitosis, son los reyes de la fagocitosis, los encuentro en los ganglios linfáticos, en el vaso, en los pulmones, ya vamos a ver estas estructuras, y activan a mis linfocitos T que forman parte de mi respuesta adaptativa. Después tenemos las células dendríticas, otro componente, otras células componentes de la inmunidad innata, componente celular, que estas células dendríticas también hacen procesos de fagocitosis de microorganismos. Cuando se encuentran en la piel o en las mucosas yo les llamo células de Langerhans y son muy importantes porque estas células dendríticas actúan como CPA. CPA significa célula presentadora de antígenos. Tanto las células dendríticas como los macrófagos son CPA, son células presentadoras de antígenos, que lo que hacen justamente es contribuirme a activar a los linfocitos T. Estas dos son fundamentales en la activación de los linfocitos T. También estos participan en la maduración de los linfocitos B. Acuérdense, CPA, célula presentadora de antígeno, las células dendríticas y los macrófagos. Y el último ejemplo que vamos a ver dentro del componente celular de la inmunidad innata son las células natural killer, en castellano asesinos naturales o células NK. Estas células justamente se les llama asesinos naturales o NK porque lo que hacen es ejercer una acción citotóxica, es decir, atacan las células de nuestro cuerpo que hayan sido infectadas, liberan sustancias que son citotóxicas e inducen la muerte de esa célula de nuestro cuerpo que haya sido infectada por un virus o sea cancerosa o haya sido infectado por otro microorganismo. Entonces, al liberar estas sustancias tóxicas, producen la muerte de la célula infectada. Bueno, chicos, hasta acá llega el componente celular de nuestra inmunidad innata.